Gracias, muy buenos días. Soy Javier Valencia Andraca y tengo el honor de estar representando ante ustedes al Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables, una asociación civil sin fines de lucro recién fundada en términos del marco de una tendencia global que inició hace 4 o 5 años, constituyendo las primeras ciudades inteligentes del mundo en España, ejercicios como Bilbao, como Barcelona, que son súper interesantes, y actualmente lo que hemos visto es que el término ciudades inteligentes en otros países que ya los dominan, cuando uno se los menciona, casi dicen, pues que ustedes no las tienen todavía, y eso realmente es un desafío muy interesante. Tenemos la fortuna de que nuestros organizadores, nuestros anfitriones el día de hoy hayan tenido el gran tino de formar este panel sumamente heterogéneo, como ya lo vimos, y orientado a nuestro tema principal, ciudades secundarias. Yo diría, ¿hay alguna ciudad que no sea importante? Es pregunta para ustedes, repito, ¿hay alguna ciudad que no sea importante? Levante la mano el que quiera, que crea que hay alguna ciudad que no sea importante. Gracias. El pueblo sabio habló. Todas las ciudades son importantes, toda vez que son conglomerados humanos. Cuando nos referimos a una megalópolis, macrópolis, cualquiera que sea su prefijo, estamos haciendo referencia a la polis. La polis es la ciudad, la política vista como el arte de convivencia entre los seres humanos. Finalmente tiene otras acepciones, pero nosotros en el IMSIS, el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables, hemos tenido acercamientos muy interesantes con ciudades no grandes. Siempre cuando nos presentamos, y esto como una introducción al panel, cuando yo les digo, esta es mi tarjeta, soy vicepresidente del Instituto Mexicano de las Ciudades Inteligentes, de inmediato surge la pregunta, ¿y cómo van a hacer para rescatar la Ciudad de México? Momento, vamos a hablar de situaciones aterrizables, de verdades comprobables, una megalópolis, gigalópolis, teralópolis, o como le quieran ustedes llamar a esta querida Ciudad de México, debe de verse de otra manera, debe de atacarse por microcuadrantes. No así las ciudades que están en desarrollo o que vienen a desarrollarse. Les quiero comentar que hemos encontrado proyectos muy interesantes en los que estamos invitados a participar, afortunadamente. Hay, por ejemplo, un campus en el estado de Hidalgo de 175 hectáreas que se denomina Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura. Con esa denominación ya les dije mucho. Es un pie de ciudad que nació inteligente, nació como una iniciativa del sector público del estado de Hidalgo, orientado a llegar a ser una ciudad inteligente dedicada al conocimiento y a la cultura. Ya está funcionando y ya tiene establecidas ahí empresas, universidades, el Sismológico Nacional, y es un verdadero ejemplo de un laboratorio de microciudad. 175 hectáreas es mucho para hacer un predio, pero no es mucho para llegar a ser una ciudad. Otro ejemplo que les puedo dar de una comunidad de pequeña dimensión en términos de habitantes es Tequila. Tequila, esa marca que después de la marca México es la más conocida a nivel mundial, todo con moderación. Pero Tequila, pueblo mágico, está orientada ya a ser un pueblo inteligente y eventualmente para el 2050 una ciudad inteligente. Y van muy bien, se están desarrollando de una forma excelente. Con estos dos ejemplos no tenemos que pensar necesariamente en rescatar una Ciudad de México, sino en orientarnos hacia esas comunidades humanas que afortunadamente no tienen 12 o 20 millones de habitantes, pero que se están desarrollando y tienen las mismas necesidades genéricamente que cualquiera de nosotros, los que habitamos aquí en esta, vamos a decirlo, maltrecha Ciudad de México, en donde de repente nos cancelan los proyectos más importantes y ambiciosos que pudimos haber pensado. Hace poco se cancela
lo que iba a ser una verdadera ciudad inteligente, ya saben ustedes de lo que estoy hablando, con miles de fuentes de empleo generadas, miles y miles de millones de inversión y una visibilidad clase mundial. Desaparece. Y entonces, ¿cómo es la orientación hacia esas ciudades no tan grandes, pero igualmente importantes? Y quiero pasar la palabra, por favor, si son tan amables, a mis compañeros del panel. ¿Quién me puede comentar desde su plataforma de especialidad cuál es la perspectiva? ¿Cómo están esas ciudades? Llamémoslas secundarias, por ponerle así. ¿Quién me dice, por favor? No, desde mi perspectiva, por lo menos lo que hemos notado obviamente es que tienen ciudades como Tijuana o como León, Guanajuato, Querétaro, Mérida, que el mismo Pachuca, que en los últimos 5 años han logrado algo que yo creo que es esencial para su crecimiento, ¿no? Que es darle un poco mayor de certeza jurídica a los inversionistas y a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios con una simple mecánica de decirles, a ver, te voy a decir exactamente cuáles son las licencias, cuáles son los permisos, cuáles son las características de la tierra que estás comprando y qué es lo que puedes hacer ahí, ¿no? Y yo creo que eso sí ha cambiado en los últimos años y ha fortalecido un poco el Estado de Derecho, por lo menos en esa parte que es esencial para cualquier desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, esa certeza lo que te da es que te da mayor rapidez en la ejecución de cualquier proyecto y yo creo que eso es muy importante. Sí, perdón que… Siguiendo lo que dices, una de las razones por la que nos salimos nosotros de Guadalajara, es decir, desarrollamos en Guadalajara y hay bastante para desarrollar ahí, pero decidimos buscar otras ciudades y estamos desarrollando en otras ciudades exactamente por lo que comentas. O sea, se empezó, conforme creció el desarrollo y empezó a haber más intereses económicos y desafortunadamente no hay mucha honestidad. Yo creo que es un tema de personas, o sea, iba a decir en el gobierno, pero la verdad no solo es en el gobierno, la verdad es que no pasaría y no se iría hacia un lado el gobierno si no hubiera quien lo apoya, ¿no? Es como el secuestro, si no hay quien lo pague, pues deja de ser negocio y no habrían secuestros. Lo mismo con el tema del gobierno, la verdad es que empieza a ser tan buen negocio generar trabas y generar problemas que entonces se enfocan en eso. Regresando un poquito al tema de las ciudades secundarias, creo que dado que no ha llegado ese bicho, por así decirlo, no está tan grande, hay más certeza jurídica y creo que el tema es cómo cuidamos de ese bicho, o sea, cómo cuidamos y cómo podríamos mejorar, porque creo que es un problema humano, cómo podríamos mejorar que entendamos que hacer algo deshonesto o lastimar al prójimo realmente nos lastima a nosotros, ¿no? Porque al final del camino termina siendo una comunidad y termina siendo… Entonces una ciudad secundaria, como le estamos llamando, creo que lo medimos basado en el tamaño y lo medimos basado en económicamente qué tan fuerte es, pero pues la realidad es que si las midiéramos basado en qué tan eficientes son, si las midiéramos en qué tanta certeza jurídica hay, a lo mejor las ciudades secundarias serían las primarias y las primarias serían las secundarias, ¿no? Depende cómo lo midiéramos. En León, por ejemplo, tuvimos una experiencia increíble en el sentido en el que llegamos, la licencia sin broncas, los valores no te están extorsionando, o sea, fue espectacular en cierto sentido. Hay mucho menos mercado, pero por otro lado trabajas más fácil y sin tanta bronca, ¿no? Entonces eso fue entonces estoy de acuerdo contigo. Yo creo que algo muy interesante está sucediendo en México, en donde las ciudades están convirtiéndose en promotores de su desarrollo y están compitiendo por inversión. Lo vemos mucho en el Bajío con el desarrollo industrial, en la franja fronteriza igual. Entonces yo creo que el atraer este tipo al competir, se tienen que convertir las ciudades en entidades productivas, entidades eficientes, y que para nosotros desarrolladores pudiera generar un negocio interesante, ¿no? Al final de cuentas nosotros desarrollamos para obtener un rendimiento o una utilidad, también para fortalecer y mejorar la ciudad, obviamente, pero creo que al convertirse una ciudad en promotor de su mismo desarrollo, compiten, y al competir, pues esto crea
un círculo virtuoso en el que nosotros podemos encontrar una cama ya tendida para poder entrar con esta seguridad jurídica, ¿no? Perdón que te interrumpí nomás. Con lo que dices estoy 100% de acuerdo, pero ¿no crees que si las personas que están controlando ciertas cosas o que están, insisto, a veces le echamos la culpa al gobierno, pero muchas veces son los empresarios que más influencia tienen, que apoyan eso en el gobierno y demás, ¿no crees que si no les interesa que mejore, la competencia termina no teniendo sentido? Porque termina no siendo a base de la competencia, termina siendo a base de intereses personales. O sea, ¿cómo arreglar eso? Por supuesto, yo creo que empieza con nosotros. O sea, si nosotros realmente desarrollamos un sentido cívico, vamos a decirlo así, y paramos ese ciclo vicioso que existe en nuestro país, se puede desarrollar mucho más fácilmente el circo virtuoso que todos queremos, ¿verdad? Yo justo iba a comentar sobre el mismo tema porque creo que tenemos una gran responsabilidad, porque al carecer de políticas públicas, ¿no? Fuertes o que siempre cumplan con lo que queremos, y sobre todo en las ciudades secundarias, eso se va a volver un problema, ¿no? Entonces yo creo que el real estate puede promover la ciudad, y en el promover las ciudades generas mucha más plusvalía en la ciudad, o lo puedes completamente destruir, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, a mí me llama la atención Mérida, ¿no? O sea, Mérida es una ciudad colonial con mucho sabor, ¿no? Y empieza a desarrollar, a haber un desarrollo, pero el desarrollo no necesariamente está controlado. Entonces, si los desarrolladores no contratan buen diseño, no entienden el contexto, no entienden la vocación, pues muy fácilmente se vuelve una ciudad que deja de ser competitiva contra las otras. Perdón, intervengo como uno más de los compañeros del panel. Creo que estamos tocando un tema sumamente interesante y sumamente álgido. Se acaba de mencionar esa situación biunívoca que debe de haber entre desarrolladores, entre real estate, entre inversionistas, entre operadores y la parte de la gobernanza. Ese tema que acaban ustedes de mencionar, creo que podemos recordar algo que en el histórico de la comunidad mexicana, que carecemos muchas veces de esa memoria, sucedió hace no muchos años en el mágico puerto de Acapulco, cuando llegaron 2 tormentas tropicales, cuyo nombre ya no me quiero acordar, ni siquiera fueron huracanes, fueron tormentas tropicales, y causaron una de las peores inundaciones que ha habido en la zona de Acapulco Diamante, una zona clase mundial con unos desarrollos maravillosos, increíbles, que de repente se vio sumergida bajo las aguas de la presa de la Sabana, de la Venta, que arrasaron, literalmente arrasaron. Se los puedo asegurar porque a mí me tocó, yo vivía en Acapulco en aquel tiempo, me tocó salir huyendo de mi casa con el agua arriba de la cintura. Y después salieron las noticias de que en primer lugar se había tomado la decisión de no abrir la barra del revolcadero, porque era un elemento controlado por el Consejo de Cuerpos Lagunares, un organismo federal donde alguien dijo, no la abran, porque se pueden ensuciar las playas de lujo. Y en retrospectiva, años antes de eso se había firmado un plan de desarrollo urbano permitiendo construir decenas de miles de casas en terrenos de inundación, en humedales. Humedal es un recurso de la naturaleza, es un colchón de amortiguamiento para los excesos de agua. Cuando la naturaleza no tiene dónde poner excesos de agua, lo deposita en los humedales. Y si ahí hay decenas de miles de casas fincadas, los resultados ya sabemos cuáles fueron. ¿Qué podemos pensar entonces en términos de esa relación biunívoca? Ya lo mencioné, de nosotros, ciudadanía, contra el término de la gobernanza, de nuestra contraparte. ¿A qué se le puede denominar eso? Y ya todos nosotros tenemos una palabra en la cabeza, pero quiero que mis compañeros amplíen el tema, por favor. Es que o sea, regresando, creo que es un tema y es un problema humano. No creo que sea un problema de empresas, no creo que sea un problema del gobierno. O sea, creo que es un problema humano en donde
no sé, un ejemplo. Yo siempre digo que lo importante es con quién firmas un contrato, no qué contrato firmas. En el sentido en el que si no te lo quieren cumplir, van a buscar cómo te friegan. Digo, un buen ejemplo es el aeropuerto en el que estás involucrado y en el proyecto en el que estás. Pues habían todos los contratos del mundo, ¿no? Y en teoría estabas con una institución seria y pues ¿cuál? Entonces, al final del camino creo que es un problema humano porque, en mi opinión, muchas veces tratamos de ceder nuestra responsabilidad a instituciones o a leyes o a en sí, como si algo externo fuera a controlar el comportamiento de las personas, cuando en realidad lo único que controla el comportamiento de las personas es algo interno, es cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, qué es lo que te importa, qué tanta conciencia tienes. Entonces, creo que si no entendemos eso y no nos hacemos nosotros responsables y hacemos responsables a otros, estamos atendiendo el efecto que es, pasó esto, ¿no? Se inundó esta casa. Pues sí, se inundaron estas casas y se tomaron estas malas decisiones porque en realidad quien tomó la decisión no estaba preocupado por la gente, estaba preocupado por cuánto le iba a entrar en ese momento de dinero. Sí, yo creo que es un tema de desarrollar con corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que al final de cuentas nosotros cuando desarrollamos muchas cosas patrimonial. Entonces hacemos las cosas con el sentido que yo me voy a quedar con esta propiedad, entonces yo la tengo que hacer bien. Pero es muy diferente cuando vendes algo, pues tratas de hacerlo al menor costo y tratar de ahorrar para sacarle la mayor utilidad y que siempre, pues al final de cuentas, tu reputación te va a seguir, ¿no? Entonces, si tú vas a desarrollar constantemente y vas a crecer tu empresa y vas a depender de esa reputación, yo creo que tienes que, como desarrollador, cuidar ese hecho, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los contratos importan. Pero tal vez tenga un poco de bias ahí, ¿no? Pero para mí la buena fe, a la que mencionas Jack, es importantísima. O sea, y la buena fe no solo es para cuidar tu reputación, sino que es para que, o sea, es un elemento yo creo que esencial de cualquier actividad que podemos hacer como desarrolladores o como cualquier persona que juega un papel en un desarrollo inmobiliario en una ciudad grande o en una sociedad pequeña. O sea, es esencial que si el gobierno que esté en ese momento, ya sea de izquierda o de derecha, no está cumpliendo su papel por la razón que sea, debemos de cumplirla también nosotros mismos, ¿no? Y en eso creo que donde jugamos un papel, tanto los desarrolladores como los prestadores de servicios que ayudamos a los desarrolladores a terminar un proyecto, es precisamente ahí. Si nosotros desarrollamos bien, urbanizamos bien, hacemos una buena planeación, hacemos un buen plan maestro y lo ejecutamos conforme a lo planeado, eso no solo suma a nuestra reputación, sino que también yo creo que en algún momento va a empezar a sumar a tu retorno. O sea, porque creo que si ejecutas bien y lo planeas bien, pues tu tasa de retorno de cualquier proyecto que vayas haciendo por lo menos se va a mantener o va a aumentar. Muchas veces nos vamos por el camino fácil, tanto los desarrolladores como los abogados, como los urbanistas, como los arquitectos, como los ingenieros, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el chip, que era lo que mencionaban ustedes, y yo creo que sí está cambiando. Yo creo que eso lo ves. Sí lo ves en algunas ciudades, tal vez no con la ejecución que nos gustaría, pero sí lo ves en ciudades como Querétaro y a veces ves los errores también, ¿no? Y ahorita seguro vas a entrar en eso. Sí, bueno, yo quería cambiar un poco al sentido de la competitividad. O sea, a mí una de mis preocupaciones en las ciudades secundarias es que muchas veces copian, ¿no? Entonces se vuelve una copia de Miami, se vuelve una copia de, ¿no? Y yo creo que ahorita el éxito está el buscar esa innovación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Plaza Carso, ¿no? Plaza Carso eran terrenos que podían haber crecido de la zona sin recursos o podían haber crecido de la zona con recursos, que era Polanco, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que se hace ahí? Pues un análisis, estudiamos qué podemos hacer para jalar a Polanco y volver una zona que no tenía ese desarrollo una vocación, ¿no?
empezamos en 20,000 pesos metro cuadrado, ahorita están creo que arriba de 100,000 pesos metro cuadrado, ¿no? Entonces, pero entender esa vocación que no es una copia, o sea, hay otros ejemplos muy buenos, por ejemplo, Casa Prim, ¿no? O sea, que en México ya como no hay espacio donde crecer, ahora estamos tratando de retomar construcciones antiguas, ¿no? Las construcciones antiguas están buscando esa vocación, cómo se pueden diseñar, cómo se pueden adaptar, y acaban siendo muy buenos negocios porque de hecho pues, la construcción está ahí. Pero tú te vas a las ciudades secundarias y, por ejemplo, en Mérida puedes comprar una casona de 1,000 metros cuadrados en 1,000,000 de pesos, ¿no? Y hoy lo que se busca es, bueno, pues, está medio fea la zona o mejor la tiro y hago una torrecita de 3 pisos. Eso es lo que creo, o sea, nosotros como diseñadores es lo que más nos preocupa, ¿no? O sea, el entender eso y el entender que hay cosas que tienen valor y cómo crece, se innova sobre eso mismo. Cuando estabas, hace un segundito que estabas hablando de la utilidad y de cómo avanzar de una forma más integral y que si haces las cosas bien, al final cuentas ganas más, estoy de acuerdo. Pero creo que parte del problema es que no estamos dispuestos a perder en el sentido de cosas materiales. O sea, creo que estamos tan enfocados en cuánto tengo y cuánto gano. Y no es que sea malo, creo que las cosas materiales son espectaculares y es hermoso y o sea, está padrísimo, no a cambio de otras cosas. O sea, si estoy cambiando un coche o sea, contra yo ser honesto, pues ya hay un problema, ¿no? Porque le estoy dando más valor a un coche que a mi honestidad o a quién soy yo como persona. Y creo que eso es algo de lo que pecamos todos. O sea, creo que no hay nadie que no tenga un ejemplo o muchos ejemplos en su vida en donde inclusive le gritó a un ser querido porque no le dio la razón. O sea, por algo tan absurdo, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto, yo creo que todos estamos muy enfocados en lo que creemos que necesitamos en el momento. Y entonces como efecto no estamos dispuestos a hacer lo correcto sacrificando ciertos beneficios. Entonces está en chino desarrollar una ciudad inteligente cuando las personas que la conforman no son inteligentes, sin insultar a nadie. No es la intención, pero inteligentes en términos de realmente reconocer qué es lo que más nos conviene, ¿no? Y si lo que más nos conviene es pues, ser honestos y cuidarnos y hacernos responsables unos a otros, pues lo tendríamos que hacer aun cuando perdamos a corto plazo dinero, recursos, utilidad, prestigio en términos de soy Juan Camaney y salí en los periódicos, no prestigio de veras de tú sabes quién eres y tú sabes que hiciste lo correcto. Entonces, creo que de ahí viene mucho del problema, pero no sé qué opinan. Gracias. Quiero comentarles que hoy a las 3 de la madrugada, debido a la diferencia de horarios, me llegó información que más fresca no puede ser, proveniente del presidente de nuestro instituto que se encuentra en este momento en el Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes en la ciudad de Barcelona. Ya les había mencionado que por ahí viene la cuna de todo esto. Y muy gratamente, pero también en forma que debe de ocuparnos mucho, estoy viendo en las láminas que me llegaron de Barcelona que sus inquietudes vienen siendo estas mismas que estamos mencionando aquí en este panel y seguramente todas las de ustedes como dueños de una casa, como miembros de una comunidad, como habitantes, como votantes que tenemos una credencial en la mano y por lo tanto tenemos el derecho y la obligación de manifestarnos. Y esas inquietudes manifestadas en Barcelona vienen sobre estos mismos temas. La parte de la rentabilidad y la confiabilidad de las ciudades, que ya mencionamos, que depende de no nada más de los factores públicos ni de los privados, sino de una conjunción de buenas intenciones y de conceptos aterrizados y garantizables. Se menciona también la seguridad, se menciona la movilidad. En el panel anterior escuché momentáneamente algunos conceptos muy interesantes al respecto de la movilidad. Y esto me hace pensar que si tenemos esas mismas inquietudes, vamos al menos por el buen camino de una orientación para llegar a sus soluciones. Ya mencionamos hace unos minutos, y por parte de mis compañeros, los tiempos del sector público. Si vemos una ciudad como un gran condominio, y permítanme hacer este símil, un gran condominio pues tiene muchas unidades privativas, que son las casas, los departamentos, los centros comerciales,
¿Qué más podemos decir? Un estadio de espectáculos, el Estadio Azteca, por ejemplo. Todo lo que la conforma. Todo lo que tiene un dueño particular son espacios privativos de un enorme condominio llamado ciudad. ¿Qué otra cosa conforma a ese enorme condominio? Pues las áreas comunes, los espacios públicos que son las vialidades, los parques, las instituciones oficiales de salud, de educación. Esos son los espacios públicos, las áreas comunes de ese gran condominio, cuyo administrador, y todos aquellos que hemos vivido en un condominio sabemos que es esencial la función de una buena administración. Esa administración tradicionalmente viene cayendo en manos o en responsabilidad de la gobernanza. Pero si vamos hacia ciudades inteligentes, se está manejando, y a nivel mundial, como les digo, un nuevo concepto que es el City Manager. Un City Manager que no es necesariamente un político que llegó a un cargo por elección pública y que se va a dedicar en buena medida a cuidar intereses políticos, partidistas, de yo termino en tantos años, voy a hacer tales cosas antes de que venga mi sucesor. Esa nueva figura de un City Manager viene siendo el administrador técnico, operativo, cuya responsabilidad será necesariamente en mantener en ópticas condiciones esas áreas comunes, esos espacios públicos de una ciudad. Igual que en un condominio, el administrador es responsable de mantener los elevadores, el gimnasio si se tiene, los jardines, la caseta de vigilancia, las vialidades, los accesos, los equipos, la subestación, el generador de emergencia, el sistema de bombeo. En un edificio el administrador, el facility manager hace eso. En una ciudad el city manager va necesariamente a tener esa responsabilidad, operar en forma técnicamente eficiente, con profesionalismo una ciudad. Y este cargo del city manager necesariamente no deberá de estar sujeto a variables políticas o electorales. Queremos dentro de unos minutos abrir un espacio de interactuación con ustedes. Quisiera otra ronda de participación de mis amables compañeros. ¿Qué tema podríamos tener no tocado en este momento? Quizás la parte de las políticas públicas y su interactuación con nosotros los ciudadanos. Jack, ¿te parece bien? Sí, muchas gracias. Me encantó el ejemplo que diste del condominio. Creo que es un gran ejemplo para ver en dónde fallamos. Porque a final de cuentas, si viviéramos en un condominio y vivimos ahí 20 y yo soy el que, vamos suponiendo que yo soy el que menos gana y tú eres el que más gana en términos de tu trabajo, y dijéramos, como tú ganas más, tú vas a pagar 100 veces más que yo del régimen en condominio, aunque usamos las mismas áreas, pues me dirías, estás loco porque voy a pagar más yo, ¿no? O sea, hay que pagar igual, todos estamos usando las mismas áreas. Entonces creo que se exponen problemas y se exponen broncas en el mundo a la hora que lo ves tan sencillo como que en realidad es así de sencillo. Entonces me encantó el ejemplo. Pero igual, si pones a alguien que va a operarlo para que lo haga bien, pues dependes de que ese alguien sea responsable y dependes que todos los que trabajan con ese alguien sean responsables también. Porque si no, pues es lo mismo. El gobierno era esa, o sea, si tú te vas a la historia y ves cómo se creó el gobierno, la idea del gobierno es que iban a ser los administradores de los recursos y la gente más capaz iba a ser la que iba a estar gobernando, porque básicamente están administrando los recursos de los demás para organizarlo y tenerlo mejor. Sin embargo, eso hoy en día sucede lo contrario. Parece que la gente que está más dispuesta a abusar es las que hacen lo que sea para llegar a esos puestos, y los que nos están gobernando no hacemos nada por arreglarlo. Entonces, creo que hay una falta de responsabilidad de ellos y de nosotros, en donde, entonces, si cambias la figura de gobierno y ahora ponemos a otra persona, pues va a hacer lo mismo. Creo que otra vez es un tema de responsabilidad personal, en donde si cada uno de nosotros estuviéramos viendo yo qué estoy haciendo para que hayan estos problemas en México, o qué no estoy haciendo y cómo es mi responsabilidad, y todos lo viéramos así, pues haríamos acciones distintas, ¿no? O sea, dando un ejemplo, entonces, imagínate que todos los empresarios de México dijeran, oye, lo que está haciendo este señor es una barbaridad, si no cambia esta decisión, no pago impuestos a partir de hoy. Y todos estuviéramos de acuerdo, le paras el cuento, ¿no? O sea, a final de cuentas, en ese momento nos damos cuenta que los que tenemos el control somos nosotros que estamos generando recursos, no ellos que los están administrando.
Pero si a final de cuentas ahora ellos tienen a la policía que nosotros les pagamos y con eso nos meten al bote si no le pagas impuestos, pues ahora el administrador se convirtió en el que tiene las escrituras de tu casa. Entonces ya no es un condominio, ya es un reinado. Entonces creo que si entendiéramos eso podríamos hacer algo diferente, pero no nos ponemos de acuerdo. Y si yo digo, mañana no voy a pagar impuestos, yo acabo en el bote y todos ustedes siguen trabajando y yo me fregué y soy el loco que a final de cuentas además es ratero porque no paga impuestos, ¿no? Aparte de todo, me hacen el malo. Sí, pero yo la verdad creo que el tema es que hay un balance. O sea, las ciudades principales acá mantienen una gobernanza mucho más fuerte y una legalidad y procesos jurídicos mucho más complicados por el querer sumar todas las partes, ¿no? Entonces hay temas ambientales, hay temas de vecinos, hay temas de alturas, hay temas de afectaciones, de vialidad, etcétera. Entonces eso está volviendo sumamente complicado trabajar en las ciudades principales, ¿no? Y sobre todo por el tema de la corrupción. O sea, si fuera todos tuviéramos que seguir el mismo camino, sería otra cosa, pero acaba habiendo un poco de corrupción. Las ciudades secundarias no tienen eso hoy. O sea, las secundarias empiezan a tener cierta legalidad. Eso da una gran área de oportunidad para el desarrollo, pero también da una gran responsabilidad. O sea, tenemos que pensar cómo no destruimos por el bien a corto plazo ciudades secundarias que hoy en día pues, tienen su tradición y su... 100% de acuerdo, pero otra vez, si no nos importa como personas, no lo vamos a hacer. Pero estoy 100% de acuerdo. A mí me importa. A mí, no, a mí también, pero digo, sí, estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Un tema en cuanto a políticas públicas, un tema que también creo que tenemos que abordar es a veces la falta de tierra, ¿no? O sea, los desarrolladores, y creo que en las pequeñas ciudades lo que hay es tierra en la periferia de las ciudades, que es obviamente más barata que la tierra que está dentro de la ciudad, de que ya tienen los servicios, y muchos desarrolladores optan por ir a buscar esa tierra barata. Desde el punto de vista de urbanismo y de planeación, me encantaría escuchar tu punto de vista, pero también desde el punto de vista, por ejemplo, jurídico, un problema que nosotros vemos hoy es que cada vez hay menos tierra dentro de lo que nosotros le denominamos la propiedad privada y hay cada vez más tierra, o la tierra disponible está dentro del régimen agrario, ¿no? Entonces, a nivel de políticas públicas, una cosa que tenemos que tener ahorita todos en la cabeza es ya se hizo una iniciativa de la nueva ley para el desarrollo agrario, ya está ahí, habrá que estudiarla porque eso yo creo que nos puede llegar a pegar a todos y tenemos que entenderla muy bien, también para un poquito, regresando al tema del principio, para ser corresponsables con los ejidatarios y con los comuneros y con los que tienen esa propiedad hoy y ver cómo podemos trabajar de la mano, simplificando las cosas. Y no como hoy, que la ley agraria hoy pues, lo que ha sido es un problema, ¿no? O sea, la verdad es que es muy problemático solo tener certeza de que se corrieron los derechos del tanto de la forma correcta, pues la verdad es que es muy complejo, ¿no? O sea, yo he hablado con magistrados del Tribunal Agrario que a veces cuando estás hablando con ellos te das cuenta que ni ellos le entienden. Entonces es muy complejo y es un tema de falta de tierra por un lado, y por el otro exceso de tierra, ¿no? Entonces, me encantaría saber un poco sus puntos de vista. Yo solo quisiera intervenir un poquito. Yo creo que eso en ciudades secundarias sí se ve más, el tema agrario, sin duda, pero también existe tierra. O sea, esa es la oportunidad que nosotros le vemos como desarrolladores a estas ciudades, que todavía hay esta posibilidad de ser un poco más flexible en el tema de arquitectónico y de desarrollo de un producto que pueda ser absorbido por los consumidores de la entidad, pero también yo creo que eso es el punto y el meollo de todo, ¿no? La certeza jurídica para un desarrollador yo creo que es lo principal que tiene que existir para poder ir adelante. Y desde el punto de vista, o sea, urbano, o sea, sí creo que todas las ciudades tienen oportunidad de densificarse y es mejor densificarse en las zonas donde tienes la infraestructura que hacia afuera, porque si no acabas teniendo estos desarrollos, sobre todo la vivienda social, ¿no? O sea, tan alejada que se vuelve un problema porque pues, los recorridos son larguísimos, pero cuando estamos analizando el corredor de Chapultepec, en parte de lo que estudiaron otro despacho nosotros, que es el despacho de Richard de Pirro, fue nada más aumentar un poco la densidad de la zona rosa. Y está lleno de lotes baldíos, estacionamientos, edificios a lo mejor. No era hacer un Nueva York, no era ir a 40 pisos, o sea,
densificando a creo que 3 o 4 niveles, el volumen de vivienda que tenías ahí era impresionante. Pero eso, pues, para eso sí se necesitan políticas públicas, porque eso no lo puede hacer un desarrollador ni puede correr el riesgo de comprar algo así, ¿no? Pero la oportunidad está ahí. Y la Ciudad de México tiene, o sea, el promedio sigue siendo bajo, o sea, igual en Monterrey, igual en Guadalajara. Entonces, el poder subir un poquitito, o sea, empezar a subir, no necesariamente tenemos que irnos a esas alturas, empieza a generar eso, o sea, y genera, o sea, el tema del urbanismo es que los desarrollos de pura vivienda, pues no son mixtos, entonces haces que la gente se vacían en el día, ¿no? En la noche se llenan, entonces no son muy eficientes. Sí, de acuerdo. Yo quiero hacer un paréntesis. ¿Algún otro comentario sobre este segmento? Por favor. Mi paréntesis es el siguiente. Aquí arriba del escenario hubo un valiente que expresó una idea que seguramente existe en la mente de todos nosotros, y ese fue Jack, cuando dijo algo similar a una pacífica rebeldía civil. Hubo un valiente que ya lo dijo, y todos nosotros creo que lo tenemos en la mente. Y además, allá abajo con ustedes, no vi si fue un valiente o una valiente que lo aplaudió. Un aplauso que creo, gracias, valiente. Un aplauso que seguramente está en la mente de todos nosotros. ¿Algún comentario de esto, de este panel, algún otro para antes de entrar al segmento de la interactuación con nuestros amigos? Muchas gracias. Nada más yo haría una precisión. En vez de rebeldía, yo le llamaría responsabilidad. Porque al final de cuentas estamos financiando nosotros lo que está pasando. Pretender que no lo estamos financiando es una mentira. La realidad es que lo estamos financiando. Entonces, nada más es un tema de responsabilidad. Creo que le llamamos rebeldía como que fuera algo malo. La verdad es que al contrario, creo que si hay un grupo de terroristas y les estás financiando y les estás dando lana para que lo sigan haciendo, pues es tu responsabilidad seguirlos financiando o no. Y lo veo más como responsabilidad que como rebeldía, pero muchas gracias por el comentario. No, es la verdad lo que dijiste, Jack. Lo que me acabas de mencionar ahorita me recuerda a todos aquellos que, me excluyo, tienen la costumbre de comprar piratería y contrabando. Lo único que están haciendo es precisamente financiar a los grupos delincuenciales, y los 10 pesos que le ganan a un sombrero o a una película va a servir para comprar una bala con la cual te van a secuestrar y extorsionar. Y lo que sucede es que estamos pagando para que nos perjudiquen. Y perdón por usar palabras tan directas. Tenemos 11 minutos antes de terminar nuestro panel. Ya me hicieron favor, Omar, aquí de pasar algunas preguntas muy interesantes, otras más. Si les parece bien, entramos en el segmento de las preguntas y respuestas, previa colocación de mis microscopios. Voy a leerla y, tal como estamos en el formato de una comunidad de ideas, adelante con las respuestas quien guste hacerlo. Y aquí en primer término tenemos a don Carlos Huerta, que nos visita como representante del gobierno de Nuevo León. Bienvenido, paisano tuyo. Bienvenido, y perdón por hablar mal del gobierno, pero fue la lluvia la que nos afectó. Y su comentario es una pregunta: ¿existe espacio y cómo abordamos la transformación del desordenado urbanismo y planeación de las ciudades del sector de la franja fronteriza? ¿Puede la inversión inmobiliaria? La idea es muy buena, es un tema de diseño y de urbanismo. ¿Quién me hace favor? Yo creo que sí. Antes de llegar al tema de diseño, yo creo que sí, pero principalmente tiene que haber apetito, y para haber apetito tiene que haber certeza jurídica y mercado. Entonces, nosotros sí le estamos apostando a la franja fronteriza, principalmente en Tijuana, una ciudad que se está desarrollando muchísimo, que está en vísperas de unas políticas fiscales favorables. Y creo que sí es una oportunidad para nosotros poder generar este desarrollo responsable y organizado. Sin embargo, yo creo que si tú te vas un poquito más a nuestra frontera de Nuevo León, ahí sí tenemos mucho más área de oportunidad, ¿no? Sí, y bueno, en la Ciudad de México trataron de hacer, que no sé qué tan bien funcionaron, pero las zonas de desarrollo económico.
Y yo creo que la manera de mejorar el urbanismo de distintas ciudades es generando esas zonas de desarrollo, que el gobierno permita ciertas facilidades, cierta infraestructura que permite que se vuelvan zonas atractivas para los desarrolladores para llegar. En la franja fronteriza nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado 2 o 3 investigaciones sobre la idea de las franjas libres, ¿no? de zonas con… o sea, porque el cruce de la aduana es complicada, el meter gente o no es complicado. Entonces, el poder generar esta especie de ciudades fronterizas que no están en ningún lado y que permiten este comercio de manera más fluida, también es muy interesante. Yo creo que también Nuevo León es un buen ejemplo. La zona conurbada de Monterrey y sus municipios pues tienen distritos ya identificados, y un gran ejemplo de estos desarrollos es el Distrito TEC, en donde se agarra una pequeña parte de la ciudad y se empieza a desarrollar un concepto, una idea que beneficia a toda la población que trabaja, vive o se entretiene en esa zona, ¿verdad? Entonces yo creo que Monterrey ahorita, con estos distritos que está desarrollando, que el gobierno municipal impulsa ciertas ventajas de densidad, de alturas, de costos, todo, es el motor para que el inversionista y el desarrollador tengan el apetito para entrar y desarrollar un producto con un diseño innovador, un diseño que densifique la ciudad, beneficie la ciudad y mejore la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Yo creo que es esencial que los gobiernos lo vean también desde el punto de vista de decir, o sea, cada inversionista tiene una canasta con un número de canicas determinada. Y es limitada el número de canicas es limitado. Entonces, ¿a dónde voy a poner mis canicas? Pues lo voy a poner en la ciudad, que volviendo un poquito a tu punto de la certeza jurídica, ¿no? La voy a poner en la ciudad, a donde la ciudad tenga los planes de desarrollo claros, las reglas para que me otorguen una licencia de funcionamiento, una licencia de un uso de suelo claro, licencias de construcción que me las puedan dar rápidamente, que no tenga problema para cuando quiero dar el aviso de terminación de obra y que me lo den rápido, para que luego me puedan dar pues, todas las licencias de funcionamiento, ¿no? Porque lo que pasa es que se nos olvida o se les olvida a los gobiernos que esto es una cadena y que si la cadena o el eslabón se rompe en cualquier momento, el desarrollador se queda completamente desprotegido y ahí es donde empiezan los problemas. Si no puedo terminar la obra, no puedo ocupar la obra, no puedo arrendar, entonces ahí es donde empiezan todos los problemas y ahí es donde ya digo yo, pues igual y la canica no la voy a poner en este lugar y la voy a poner en el otro donde sí me dan eso. Y creo que esa es la gran diferencia entre las distintas ciudades que mencionábamos al principio, ¿no? Hay unas que lo han hecho muy bien. Tenemos aquí por parte de Liliana Corso. Hola. Es socio de, ¿cómo se pronuncia tu empresa? Cuatro Casas, ¿sí? Gracias. La pregunta es muy interesante. ¿La descentralización de las oficinas públicas puede generar el desarrollo? ¿Esto está aprobado? Pues sin duda, o sea, porque va a generar, ¿no? Tienes las oficinas, pues ahora necesitas vivienda, ahora necesitas comercio. Entonces yo creo que bien planeadas, sin duda van a desarrollar ciudades secundarias. Sí, pues es a final de cuentas mover gente de un lado a otro, que es similar a lo que estabas comentando de cómo crecieron Polanco, ¿no? Entonces, pues, sí, de acuerdo. Comentando un poquito o sea, cómo atender las cosas y el tema del gobierno. De entrada no creo que el gobierno sea malo ni los empresarios. Creo que hay gente honorable dentro del gobierno y hay gente no honorable dentro del gobierno, igual con los empresarios. Otra vez creo que es un tema de personas y de si somos honorables o no, y eso tiene ciertos efectos. En términos de las ciudades fronterizas y de cómo desarrollarse y demás, pues otra vez, si hacemos una buena alianza y tienes a alguien capaz en un puesto que entiende cómo generar beneficios y es la persona correcta en ese puesto, es la persona que tiene la autoridad. El problema es que si quien tiene la autoridad para hacer ciertas cosas no conoce o no le interesa, pues va a generar, es una bronca, ¿no? Entonces yo como desarrollador puedo llegar a una ciudad y decir, estaría increíble hacer esto, y esto sería lo responsable, y me dicen, pues está perfecto, pero no lo puedes hacer y aquí toda la policía está en tu contra, ¿no? Mete un ladrillo y te detenemos. Entonces creo que es un tema de hacer
alianza entre los desarrolladores, los empresarios y el gobierno, y tener gente capaz en lugares con responsabilidad. Responsabilidad y constancia y estabilidad, porque nuestros proyectos, los proyectos inmobiliarios no son hechos en un día, una semana, son proyectos de largo plazo, inversiones de largo plazo, y tiene que estar esa persona durante tu desarrollo. De acuerdo. Hay un tema ahí que me gusta, por ejemplo, en la certeza jurídica, que funciona muy bien en Estados Unidos, ¿no? No sé si en toda la ciudad, pero en Miami funciona así, que es que tú llevas al gobierno en cada una de las etapas del desarrollo. Entonces presentas el conceptual, donde hablas de las volumetrías, de lo que, ¿no? La segunda etapa es algo ya más desarrollado. Entonces eso permite que el desarrollador va de la mano de la comunidad, ¿no? Porque el gobierno se encarga de invitar a la comunidad y que participe, la comunidad pide cosas a cambio de, ¿no? Que eso es algo que creo que, por ejemplo, en las grandes ciudades no se da hoy, ¿no? O sea, el dinero que se paga hoy en permisos es una fortuna y ese dinero no se ve reflejado en beneficios a la comunidad alrededor, ¿no? Eso es algo que se va al gobierno central y se pierde. Entonces, eso es un ejemplo interesante. Yo estoy de acuerdo, pero yo lo que veo es que cada vez que nosotros tengamos que regresar a la ventanilla es un riesgo, ¿no? O sea, es un riesgo de que se tarde más el proyecto, que no te autoricen algo. Pero no se regresan. O sea, una vez que o sea, en la primera etapa tú presentas que vas a tener 80 viviendas, tal altura, tal, eso queda aprobado. Siguiente O sea, son etapa, pasos pues, te van sólidos. a decir, bueno, pues los materiales, la fachada, el tipo de cosas, ¿no? Tercera, o sea, pero nunca se echan para atrás. Entonces, tú inviertes, o sea, porque el problema de un desarrollador es que tienes que contratar casi un proyecto ejecutivo para costearlo, para presentarlo, para que luego te digan, quítale 3 pisos, ¿no? Tenemos todavía 3 preguntas y menos de 3 minutos para responderlas. Don Ignacio Ramírez, director general de Inverti, nos pregunta: ¿qué perspectivas de crecimiento en inversión inmobiliaria ustedes vislumbran para el sexenio 2018-24 en ciudades secundarias? La pregunta del día. Iba a ser chistoso y por el tiempo te iba a decir buenas. Mira, yo creo que hay mucha incertidumbre, pero también creo que hay mucho crecimiento en el país. Entonces yo creo que si los empresarios empujamos, o sea, yo veo muy buenas oportunidades y yo creo que habrá quien le dé miedo y no le entre, y habrá quien pues se anime y se la juegue. Y yo quiero pensar que a mediano y largo plazo los que nos la juguemos, quiero pensar que nos va a ir bien, porque hay una necesidad de desarrollo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad cívica no parar. El desarrollo inmobiliario, la construcción es un pilar de la economía y las oportunidades están para los valientes, ¿no? Yo creo. Sí va a haber, yo creo que un hipo al principio. Todos estamos así guardando las canicas para ver el cambio como viene, pero yo creo que no se tarda mucho en reactivarse el año que entra. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que tenemos que pensar que tenemos un país donde el sector industrial está completamente ligado al de Estados Unidos, ¿no? Y eso lo que nos ha generado pues, en los últimos 10 años es que ya somos más dependientes de esa industria manufacturera que del petróleo. Y a su vez, esa industria lo que ha generado son pues, desarrollos de parques industriales que atraen gente, y esa gente atrae desarrollo inmobiliario. Y yo creo que en la medida en que la economía de Estados Unidos y la mexicana sigan tan ligadas, y la economía americana le siga yendo bien, pues a nosotros en estas ciudades secundarias nos va a seguir, o sea, va a seguir habiendo cosas que hacer, ¿no? Eso para mí es indudable. Y el desarrollo industrial principalmente está buscando las ciudades secundarias, ¿no? O sea, Por eso, exactamente. Y yo creo que aunque estemos ahorita todos muy nerviosos, la realidad es que yo creo que uno de los desarrollos más importantes que tuvo la Ciudad de México fue cuando López Obrador fue, ¿no?, jefe de gobierno. Entonces, o sea, yo creo que ahorita es un poco incertidumbre, pero yo creo que a la larga va a haber mucho desarrollo. Gracias. Aquí tenemos a don Luis Enrique Rodríguez, que nos pregunta: ¿qué sucede con la participación de las empresas de comunicaciones que alteran o deterioran la imagen e infraestructura urbana con los tendidos aéreos, canalizaciones y antenas deficientemente instaladas? Y yo haría extensiva esta pregunta a la espantosa contaminación visual que padecemos en la ciudad de Yac. Perdón, me encanta la pregunta. Yo no me preocuparía por las antenas, me preocuparía por lo que comunican. Creo que es un problema enorme. Creo que ha habido una falta de
conciencia en términos de los efectos que generan los medios de comunicación. Ojalá estuviéramos llenos de antenas, pero tuviéramos comunicación honorable y con certidumbre. Olvídate la contaminación visual, si no se ve bonito no pasa nada, pero el estar haciendo chismes creo que es lo que más nos destruye como sociedad y desinformando a las personas. Es como ir al doctor y confías en que te va a curar y resulta que te mete algo que te lastima en vez de curarte. Es lo que, en mi opinión, los medios de comunicación hoy en día hacen. Tú confías en ellos creyendo que la información que te dan es veraz, es verídica, es cierta, y la verdad es que les da lo mismo. Si se vende y si es algo sensacionalista y no les importa qué tan grandes sean las mentiras, no les importa qué tanto daño hacen, no les importa los efectos, yo me preocuparía más por cómo hacemos responsables a los medios, y tienen una tarea y tienen una confianza que ponemos en ellos enorme y deberían de ser responsables y deberían de ser no solamente responsables, pero si faltan a eso, deberían de tener consecuencias y no las tienen. Es impresionante cómo usamos la libertad de expresión como justificación a ahora se vale mentir, engañar y lastimar, ¿no? Está terrible. El fake news famoso, ¿no? Pero de veras está, o sea, digo, yo tuve hace 10 años una experiencia en donde sacaron en primera plana un edificio mío y decían que no tenía licencias y que le iban a tirar 3 pisos. Era mentira. Tenía licencia, todo estaba bien, no tenía broncas y no tienes idea cómo me ha afectado eso. A la fecha, hoy, inversionistas y gente creen que hago las cosas mal porque vieron en la primera plana del periódico y me da emoción y me da tristeza. O sea, es un tema delicado para mí porque lastimaron la vida de todas las personas que trabajan en mi oficina con la mano en la cintura para vender más periódicos y ni siquiera me hablaron a preguntarme, oye, ¿tienes o no tienes licencia? Nomás de repente un día amanecí con una plana en el periódico diciendo que yo era un criminal, porque era lo que estaban diciendo, cuando era exactamente lo contrario. Me llegaron a extorsionar, no lo acepté, le dije a la persona que estaba en desarrollo urbano, no hay manera que te voy a pagar, me estás extorsionando, y hizo declaraciones en los medios y los medios lo sacaron como que fuera verdad, tal cual. Entonces, eso creo que es mucho más delicado que antenas bonitas o no bonitas. Creo que es importante considerarlo, pero creo que la comunicación y urge hacer algo al respecto porque nos lastima muchísimo. Y nos divide. Claro, por supuesto. Los contenidos irresponsables. Y que no tengan consecuencias, creo que es lo peor, ¿no? Es como poder ser criminal y robar con licencia. No es posible que legalmente no tengan consecuencias, ¿no? Bueno, yo nada más coincido completamente con Jack, pero también creo que a mí la contaminación visual sí me molesta también. Y creo que también es una falta de regulación y una falta de visión tanto de los empresarios, porque pues, si está el anuncio y la gente se anuncia, pues vale, es como lo que decías tú de comprar la fayuca, ¿no? Si está ahí y la compras, pues va a seguir habiendo. Entonces, creo que el problema también es, o sea, de la oferta, la demanda, pero por supuesto también del gobierno. Creo que en la medida en que los gobiernos locales se den cuenta que esa visión molesta, o sea, que molestan esos anuncios, se va a ir regulando. Ahorita, para mí, y está regulada, pero el problema es que no se cumple la regulación. Pero sí son unos tamaños y unas cosas que son increíbles, ¿no? Gracias, estamos ya fuera del tiempo. Y la última pregunta es un tema que ya mencionamos, voy a repetirlo para ver si hay algún comentario colofonario de esto. No tiene nombre la papeleta, dice: ante la estrategia planteada por el nuevo gobierno de descentralizar entidades públicas, ¿existen los elementos para desarrollar rentablemente ciudades secundarias? ¿Y qué se requiere para acelerar este proceso? ¿Algún otro comentario de este tema ya tocado? Yo creo que eso es un poquito lo que está sucediendo en el desarrollo industrial. Si sabemos que la Secretaría de Agricultura se va a ir a Sinaloa o se va a Hermosillo, no sé, obviamente esa infraestructura y esa masa de gente que va a ir a vivir allá va a crear una demanda que va a ser atractivo para todos los desarrolladores. O sea, yo diría concretamente sí. ¿Qué se necesita? Pues es obviamente otra vez la certeza que esto suceda. Porque si se anuncia y no se cumple, pues ahí ya estamos en problemas, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso tiene que ser cómo le dan certidumbre a la iniciativa privada, y el segundo paso es empezar a desarrollar. Yo creo que aparte de la certeza también hace falta una buena planeación, o sea, porque ese movimiento suena complicado, ¿no? Es descentralizar
¿no? Oficinas que hoy tienen familias y escuelas y demás, entonces no es nada más decir, pues ahora va acá, ¿no? Entonces tienes que planear la capacidad de la ciudad, la capacidad de lo que va a haber alrededor y pues que haya un buen desarrollo urbano, porque si no, pues también va a ser una locura, o sea, no tienes ni dónde meter a tus hijos a la escuela y todos se van para allá. Y se convierte en un tema, yo creo que la idea es buena, pero se convierte en un tema humano. O sea, tienes que pensar en esa gente que dices, te vas a ir a vivir a Sinaloa, y luego. Entonces, yo creo que tenemos que estar conscientes en eso y afectamos a personas como tú lo has dicho, Jack. O sea, sí puede ser una política pública muy interesante en términos de movilidad, de desarrollo urbano, de liberar un poquito la presión aquí que tiene la Ciudad de México, pero estás afectando a la gente, ¿no? Muchas gracias. Pues hemos tocado el tema central entre líneas, que es lo más importante de las ciudades, y lo dijimos al principio, el ser humano. Aquellas personas que habitamos las ciudades. ¿Qué es una ciudad sin seres humanos que la habiten? Pues es un conjunto de piedras, vidrios y acero inanimado y frío. Los seres vivos que las habitamos. Y al decir seres vivos, me refiero a seres humanos, a mascotas y a plantas. Y con esto estamos concluyendo este panel muy, muy interesante. No llegamos a los golpes, pero por fortuna creo que se tocaron temas centrales muy interesantes. Un aplauso para mis compañeros, por favor. Gracias, Carlos, gracias, Jack, gracias, Manuel, gracias, Mauricio.